saber qué es lo que quiere Dios para nosotros, para que complementemos o que para que corrijamos, ¿verdad? Cualquiera que sea la situación. El consejo de Dios siempre está puesto, dispuesto y disponible para nosotros, para que podamos llevar una vida más sana, ¿verdad? O sea, servir a Dios nos beneficia en ambos sentidos. Sí, nos permite llevar una vida sana para con los demás en esta tierra, pero también nos permite alcanzar la vida eterna, ¿verdad? Si es que permanecemos fieles hasta el final. Entonces, por eso me emociona compartirle la palabra de Dios, porque sé que su corazón lo va a retener para bien suyo. Y bien, pues hermanos, hemos estado viendo una serie de temas que el Espíritu Santo ha estado promoviendo en nosotros, ¿verdad? Porque como les he dicho, inicialmente eran 3 temas y ya llevamos el 10. Y eso quiere decir que el Espíritu Santo está llevándonos hacia una condición correcta, ¿verdad? De nuestros pensamientos. Y bueno, hemos visto el terreno de las tentaciones en varias de sus formas y hemos concluido en algunas de sus características y de sus principales motivaciones de las tentaciones. Hemos aprendido que las tentaciones son exclusivas de los cristianos, de los creyentes, de los que creemos en Dios, ¿verdad? Hemos aprendido acerca de las tentaciones ¿cómo se llama? Sí, que las tentaciones producen reacciones y toma de decisiones en usted. Las tentaciones lo llevan a tomar decisiones y es usted el que decide si esas decisiones son buenas, son correctas o son incorrectas, ¿verdad? Pero las tentaciones nos empujan a que tomemos decisiones. Eso ya quedó establecido, ¿verdad? También hemos visto las tentaciones en el área de la tecnología, de la inteligencia artificial, de la internet. Hemos visto las tentaciones ocultas también en las redes sociales, ¿verdad que sí? ¿Recuerda usted? Cómo las tentaciones también en las redes sociales son cautivadoras, son atractivas. Y también hemos visto la tentación oculta en la música, ¿verdad? En el terreno de la música, que también se oculta una tentación ahí latente porque somos emocionales, 100%, ahorita lo vamos a aprender. Pero somos emocionales y la música nos cautiva, amén. Eso es inevitable, o sea, no es que nosotros nos resistamos, es inevitable, está en nosotros, ¿verdad? Pero el carácter de la música que escuchamos dice mucho de quiénes somos, ¿verdad que sí? Además de esto, aprendimos a diferenciar entre una alabanza, un canto o algo que no es para Dios, que no es ninguno de los dos, sí, que es para el mundo. Entonces, aquí solamente tenemos 2 líneas, una para Dios y otra para el mundo, o para el diablo, como usted lo quiera identificar. No hay medios, no hay neutrales. Es decir, nuestra vida debe de estar definida en quién está cimentada. Amén. Entonces, hemos estado viendo todo esto. Lo último que vimos es acerca de la música, ¿sí? Y cómo nosotros debemos de tener cuidado en lo que escuchamos y no todo aplicarlo para Dios, porque aunque mencione a Dios, no todo es para Dios. ¿Estamos bien? Bien, pues hoy vamos a ver un tema que lleva por título el peligro de las tentaciones emocionales, porque también ahí, lo acabo de decir, se esconde una tentación muy, muy atractiva para muchos de nosotros porque somos 100% emocionales. Aquí lo único que tenemos usted y yo que identificar es si nuestras emociones son buenas o son malas. Amén. Como cristianos, porque hay emociones que lo llevan a hacer cosas malas. ¿Sí? Hay emociones que lo llevan a hacer cosas buenas. Si no fuera así, cada que hay un partido importante de fútbol no tendrían que poner seguridad alrededor de los estadios. La gente se emociona de mala manera, ¿verdad? Pero también hay emociones buenas. Cierre sus ojos, por favor, y acompáñeme en este aprendizaje de la palabra. Señor Jesús, Dios bendito, Dios todopoderoso, te doy gracias, mi Señor,
por tu presencia en este lugar y por cada una de las vidas que están aquí, mi Señor, que han venido a escuchar tu palabra. Yo te ruego, Padre, que el Espíritu Santo, Señor, haga su obra en cada uno y que a mí me permita, Señor, exponerla correctamente, Señor, como viene de ti, sin ninguna dilución, Señor, sin ninguna otra manipulación. Una palabra sana, clara y directa al corazón. Bendito seas, Señor. Ayúdanos en este propósito, que el Espíritu Santo esté presente, Señor, en todo momento en este lugar y que Él sea el que nos instruya. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, por darme este privilegio, por honrarme con este lugar, mi Dios, para exponer tu palabra. Ahora te pido, mi Dios, humildemente, que me uses. Bendito Dios. Amén y amén. El peligro de las tentaciones emocionales. Actualmente, hermanos, en el mundo se está desarrollando una conmoción importante en las emociones de la raza humana, siendo estas las emociones utilizadas para provocar reacciones y, como lo dije también hace un momento, para provocar la toma de decisiones. Estas decisiones, estas reacciones, muchas veces arrebatadas o impulsivas sin reflexionar. ¿Usted ha tomado una decisión impulsivamente, motivado por sus emociones? Y que hasta después de que ve las consecuencias se da cuenta que no estuvieron correctas, que fue una decisión arrebatada porque se emocionó. A ver, ¿a quién de ustedes? No levante su mano, nada más, no se vaya a evidenciar. Pero ¿a quién de ustedes lo han cautivado esos que hacen juegos en las plazas y que tienen pantallas y tienen aparatos y tienen todo eso y lo hacen que juegue y que juegue y que juegue y lo dejan sin nada? Todo eso se basa en las emociones. ¿Quién juega a la lotería pensando que de los 10 millones de boletos que se giraron, el suyo va a ser el bueno? Son emociones, ¿verdad que sí? Son emociones y decisiones tomadas arrebatadamente, impulsivas, sin reflexión, pero también otras veces hay emociones con conciencia y prudentes, decisiones que se toman prudentemente, ¿verdad? Y es por esto la relevancia, la importancia que existe en que usted sepa tomar buenas decisiones dominando sus emociones. La palabra de Dios le llama dominio propio. Que sepa controlarse a tiempo, no después de. ¿Sí? Ya reflexionar después y arrepentirse después de haber causado un daño no tiene sentido. Bueno, es bueno que se arrepienta, pero debió haber sido antes de causar el daño. ¿Sí? Entonces, nuestras emociones provocan, tanto para un lado como para otro, reacciones buenas, reacciones malas, decisiones buenas y decisiones malas. ¿Estamos bien? Porque son las emociones humanas un factor ampliamente utilizado para la inducción del hombre hacia ciertos comportamientos o hacia ciertos pensamientos. Es por el juego de las emociones del hombre, de la mujer, que usted diario va a ver en la pantalla, diario va a ver en su celular, diario va a ver en su dispositivo promociones. ¿Sí? Promociones, ofertas, cosas que lo cautiven, porque de eso se trata la mercadotecnia en una gran parte, de jugar con las emociones de las personas, ¿verdad? También las emociones generan deseos o convicciones muy variados y muchas veces nos inducen a tomar decisiones correctas o incorrectas. En el mundo cristiano, hermanos, en el mundo cristiano, esto es una generalidad lo que acabo de hablar, en todos, cristianos y no cristianos. Las emociones forman parte de nuestra naturaleza, pero en el mundo cristiano, hablemos del mundo cristiano, debemos de saber que también se desarrolla un terreno propicio aquí en las iglesias. Se desarrolla un terreno fértil,
propicio para la exaltación de las emociones. ¿Verdad que sí? Cuando estamos alabando al Señor y estamos adorándole, si usted siente algo, eso es una emoción, pero es una emoción correcta. ¿Sí? Porque es propiciada y motivada por el Espíritu Santo, es propiciada por Dios, ¿sí? Que está aquí y que lo conmueve a usted y lo motiva. El terreno de las emociones también está en la iglesia. ¿Pero por qué le llamamos tentación? En algunos casos, porque se puede convertir en una tentación cuando usted no sabe identificar y controlar sus emociones correctamente. Algunas de esas emociones son correctamente fundamentadas en la palabra de Dios, otras en cambio están fundamentadas en el sentir humano. Y en esta serie de temas, hermanos, que yo he estado compartiendo con usted en las últimas semanas, he tratado de explicar cómo es que podemos identificar una serie de conductas que tenemos nosotros los cristianos y que algunas de ellas son provocadas por las tentaciones a las que cada día usted y yo estamos expuestos. No hay un solo cristiano en ningún lugar de la tierra que no esté expuesto a ser tentado. ¿Sí? Por más que usted sea un hombre, una mujer de oración, de consagración, usted está expuesto y será tentado, hermanos. Será tentado porque su santidad o su consagración jamás va a rebasar la de nuestro Señor Jesucristo, y Él fue tentado. ¿Qué quiere decir? Que la santidad y la consagración no nos blinda contra las tentaciones. ¿Qué es lo que nos blinda? Nuestra comunión con Dios y el conocimiento de la palabra. Acuérdese bien de esto, ¿sí? He tratado entonces de explicar cómo podemos lograr una correcta conducta espiritual basada en ¿qué? En los consejos y la obediencia a la palabra. Es la palabra, el conocimiento, el que nos va a salvar de muchas situaciones complejas en las que a veces nos metemos por tomar decisiones arrebatadas, fundamentadas en emociones personales. Amén. Es importante esto. Usted va a aprender a definir si las emociones que a usted lo cautivan son personales o vienen de Dios, son provocadas por Dios, por el Espíritu Santo. Esto es fundamental en su vida, para que lo anote así. Recordemos entonces los principios que aprendimos acerca de las estrategias que el diablo usa. ¿Para qué? ¿Para qué son las estrategias del diablo? El diablo no se va a presentar para asustarlo, porque en el momento en que se le presente dicen con cuernos y con su cola, usted corre a buscar a Dios. No, la estrategia de Satanás es alejarlo de Dios. ¿Para qué son las estrategias del diablo? Para hacerte caer, para hacerte tropezar y una vez caído, convencerte de que no sirves, de que no puedes y que eres un hipócrita. Eso es lo que hace el diablo en muchos cristianos. Hemos aprendido estos principios y uno de ellos nos dice que las tentaciones son exclusivas de los creyentes. Amén. Otra dice que son impredecibles. Tú no puedes predecir cuándo vas a ser tentado, porque la tentación, el enemigo, Satanás, dice la Escritura que te está cazando como un león rugiente, que está buscando a su presa. ¿Sí han visto ustedes esos documentales en donde se ve la cacería de los leones? ¿Cómo cazan a la presa? ¿Cómo sigilosamente se van acercando? ¿Sí? ¿Sí han visto? ¿Y qué han rescatado de esas documentales? ¿Cómo es que caza este depredador? Primero observa. ¿Sí, amén? Se esconde, observa. Y cuando se decide atacar, se va sobre el que se separó y sobre el más débil. ¿Sí? Lo identifica perfectamente. ¿Cuál es el más débil? Porque está más pequeño, porque tiene alguna herida, porque tiene algo. Identifica cuál es el más débil
y el que está más apartado de la manada y se va sobre de él. Eso mismo es la estrategia del diablo con nosotros los creyentes. Son impredecibles, nos está cazando y tampoco le tiene miedo a meterse a la iglesia, hermano, tampoco. ¿Sí? Otro de estos principios dice que las mismas tentaciones que Jesús enfrentó en el desierto son los principales ofrecimientos que recibimos nosotros y que solo mediante el conocimiento y aplicación de la palabra es como podemos resistir al diablo. Amén. Solamente con conocimiento, porque así fue como Jesús lo resistió. ¿Sí? Jesús no se hincó a orar y no se puso en consagración, no. Fue el conocimiento que tenía de la palabra de Dios la que le permitió rechazar las tentaciones del enemigo. Usted y yo podemos tener muchísima fe y mucha convicción, pero si no tenemos el conocimiento, nuestra fe es débil. Por eso necesitamos fundamentar nuestra fe en la palabra de Dios. Amén. Además, hemos estudiado que las tentaciones nos llevan inevitablemente a tomar decisiones en ambos sentidos. Hemos abordado el efecto que pueden causar las tentaciones modernas como la tecnología, como la internet, como la inteligencia artificial, como las redes sociales, la música, y ahora abordaremos el terreno emocional que domina la totalidad de la raza humana, porque de una u otra manera todos somos emocionales. Todos somos sujetos a emociones que rigen nuestra vida. Su comportamiento actual, sus decisiones que ha tomado o que ha dejado de tomar, ¿sí? Su conducta, sus pensamientos están regidos por sus emociones. Todos somos sujetos emocionales, sujetos a emociones que rigen nuestra vida, y esperando yo que con esta enseñanza se provoque alguna reacción positiva en tu conciencia cognitiva, que te anime a llevar una mejor relación con Dios, motivados por correctas emociones. ¿Por qué? Por correctas emociones. Esto es algo que no debes de olvidar. Hay emociones correctas y hay emociones incorrectas. Iniciemos entonces con este tema, el peligro de las tentaciones emocionales. Primeramente debemos saber que el ser humano en general es 100% emocional. Somos sujetos a emociones que nos hacen actuar de una u otra manera según sea la influencia ejercida. Las emociones, hermanos, son esas reacciones automáticas que produce el cuerpo y que de manera breve nos estimulan para reaccionar de una manera u otra, ¿sí? Hay algo que provoca, que estimula el sentido y lo hace que estalle en una expresión de emoción, ¿no? En un sentido o en otro. Hay algo que lo hace estallar en un sentido emocional, pero para mal. Y se sale de su control y empieza a causar daño. También eso es una emoción provocada, ¿sí? Somos emocionales. Esto también produce estados de ánimo en el pensamiento cognitivo, no solo en el mundo, hermanos, sino también en los cristianos. Y como hemos estado aprendiendo en las últimas enseñanzas que he compartido, existe una sutileza escondida en todo aquello a lo que no podemos señalar o identificar plenamente como pecado. Las tentaciones tienen esta característica, no las podemos señalar como pecado hasta que usted toma la decisión de caer en ellas. Amén. Es decir, decía el apóstol Santiago, el pecado está ¿en quién? Sí se lo sabe. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Amén. Entonces las tentaciones ahí están, pero quien las convierte en pecado es usted cuando las lleva a la práctica. ¿Vamos bien? Las emociones tampoco pueden ser identificables como pecado,
Tampoco lo son en sí mismas, porque dependen, nuevamente lo menciono, de las reacciones o el uso que usted o yo le demos. En los cristianos debemos aprender a identificar una conducta emocional auténtica para Dios, porque entre los cristianos existen dos conductas, una auténtica y permanente fundamentada en Dios, y una emocional pasajera breve, que nada más se da cuando vienen a la iglesia. Debemos de aprender a identificar si lo que usted siente es una emoción pasajera, breve, circunstancial, de acuerdo al lugar en donde se encuentra en ese momento, o si es una emoción permanente fundamentada en el amor que usted tiene por Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, primer carta de Pablo que escribió a la iglesia en Tesalónica. Capítulo 5, versículo 16. Déjeme decirle antes de leerlo que el terreno de las emociones en la iglesia es un área ampliamente utilizada por Satanás para causar una distracción en aquellos cristianos que confunden una verdadera comunión profunda con Dios con un estado emocional momentáneo, que solo lo hace sentirse bien por un rato mientras están en la iglesia o mientras todo va bien, mientras no hay nada que los haga caer en depresión o en preocupación. Todo está bien y sus emociones lo hacen confundirse con una relación con Dios, cuando realmente puede ser una emoción momentánea, circunstancial. Pero la Biblia nos enseña que una verdadera comunión con Dios nos permite que esas emociones por sabernos hijos de Dios, se lo digo de esta manera, ¿cómo identifica usted si sus emociones son auténticas para Dios, fundamentadas en Dios, o son circunstanciales, momentáneas? ¿Cómo lo identifica, hermano? ¿Cómo lo podríamos identificar? Una verdadera comunión con Dios se reflejan en nuestro comportamiento. Amén. No puede el árbol malo dar un buen fruto, ni un buen árbol dar un mal fruto. Si nuestras emociones están fundadas o fundamentadas en una comunión correcta con Dios, nuestro comportamiento lo va a reflejar. ¿Sí, amén? ¿Ya tiene 1 Tesalonicenses 5:16? ¿Qué dice? Hablando de esto, de que las emociones que están correctamente fundadas en Dios deben de permanecer todo el tiempo en nosotros, no solamente cuando nos sentimos bien, cuando estamos en la iglesia, cuando todo está perfecto, sino además a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones. Si sus emociones son correctas, deben de estar siempre con usted, aunque no esté en la iglesia. ¿Sí lo captó? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 16 al 18? Estad a veces gozoso. ¿Sí, amén? No dice así. Entonces, ¿qué versión estaré leyendo yo? Estad siempre gozosos. En todo tiempo, en todo momento, a pesar de lo que suceda, estad siempre gozosos. Y luego dice otra frase. ¿Qué más dice en su Biblia? Orad sin cesar. Esto quiere decir siempre. Aquel que tiene oraciones esporádicas cada 3 o 4 días o semanas o meses, definitivamente no está siempre gozoso. Y tampoco está protegido, porque está distanciado de Dios. No habla con al que le quiere pedir ayuda. Orad sin cesar, sin descanso, permanentemente, siempre.
Dad gracias en todo. Otra frase que también a veces se nos escapa. Dad gracias ¿a quién? Por todo, en todo momento. Dad gracias en todo. Entonces, tenemos aquí 3 frases fundamentales para saber si nuestro estado de ánimo es correcto o solamente estamos siendo cautivados por una emoción momentánea, pasajera. ¿Cuál? Estad siempre gozosos. El gozo se debe de permanecer en ti todo el tiempo, aunque no estés en la iglesia o aunque no te esté yendo muy bien. ¿Sí, amén? ¿Quién hace esto? ¿Quién? Solamente aquel que ya ha comprendido Romanos 8:28. Pero sabemos que los que aman a Dios, o sea, no todos, no cualquiera, aunque vengan a las iglesias, no cualquiera, los que aman a Dios. ¿Qué dice? Todas, absolutamente todas las cosas, todo lo que les sucede, ¿sí? Todo lo que tiene y todo lo que no tiene, todo lo que recibe y todo lo que deja de recibir, todas las cosas les ayudan para bien. Entonces, ¿cómo podemos comprender esto? Que nosotros, a pesar de las circunstancias, estamos gozosos. Pues es que confiamos que Dios tiene el control de la circunstancia y que aunque ahorita parece trágica, a distancia alcanzamos a confiar que Dios tiene algo mejor para nosotros y que va a estar mejor. Todo lo que viene de Dios, lo hemos estado repitiendo muchas veces, es bueno. ¿Sí, amén? Solamente basta que tú lo creas y que lo recibas. ¿Quién dice amén? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Que estés siempre gozoso, que tus emociones sean bien fundamentadas y sean correctas, que ores sin cesar, que estés en relación, que platiques diario con Dios y que le des gracia por todo, le des gracias por todo. Señor, lo cantábamos, ¿verdad? Le cantábamos al Señor: en tu gracia me esforzaré. Reconozco que no es en mí, sino es en ti, Señor. ¿Sí o no? Le cantamos: te doy gracias por lo que me das y por lo que no me das, que incluso tiene más mérito que darle gracias por lo que nos da. Pero ¿cuántos de ustedes creen eso que cantamos? ¿O solo serán acordes, palabras y melodías y ritmos? ¿Qué será? Si no te habías dado cuenta, nosotros declaramos la palabra de Dios hace un momento. Por eso cada una de esas frases debemos de creerlas. Aquel creyente que dice tener el Espíritu Santo y que éste se manifiesta en su vida cuando estamos en la ministración, aleluya, todo el ambiente es bien bonito y todo está bien agradable y todo se siente la presencia de Dios y todo eso. Aquel creyente que dice que tiene el Espíritu Santo y que éste lo motiva manifestándose en su vida durante la ministración de alabanza y la adoración, aleluya, ¿sí? Pero no sucede lo mismo durante la predicación, como que se apagan y hasta se empieza a dormir. Pues ¿cómo no? ¿Que no acabamos de leer que estás gozoso siempre? ¿Solo la música nos motiva? ¿La palabra no? ¿O en qué están fundamentadas nuestras motivaciones, nuestras emociones? Pero no sucede lo mismo durante la predicación y mucho menos cuando se van de la iglesia. Así como que le dan vuelta a la página. Como que dicen: hasta aquí se terminó mi obligación contigo, Dios. Ya de ahí para afuera es otro rollo. Cristianos emocionales momentáneos. Nada más en el momento. Mucho menos en casa, ¿verdad?
Mucho menos en casa. Ahí en casa, yo les he dicho antes, si las casas fueran de cristal, ¿de qué cosas no nos enteraríamos? Si las casas, si cuando tú dices, Señor, te acepto en mi corazón, te doy mi vida, mis fuerzas, quiero vivir para ti, Señor. ¿Se lo ha dicho al Señor usted? Si en ese momento su casa se empezara a hacer de cristal allá en donde usted vive, que se empezara a transparentar todo, nos empezaríamos a dar cuenta de lo que sucede adentro. Y nos empezaríamos a dar cuenta, yo personalmente, usted personalmente, de cuán emocionalistas incorrectamente somos. ¿Verdad? Porque es en casa. Es afuera donde se declara lo que realmente somos, no durante la administración. Qué padre, yo lo dije en la predicación anterior, qué bonito es que por consecuencia de estar alabando y adorando al Señor, usted sienta, reciba gozo, paz. ¿Sí? Pero qué bonito sería 3 veces, 4, 10 veces más, que también de ahí para afuera continuara ese gozo. ¿Verdad que sí? Ese creyente que les menciono yo, que solo durante la administración levanta sus manos, si las levanta, pues porque hay quienes ni en la administración levantan sus manos. Y no es porque levantar las manos o no levantar las manos sea pecado, no. Es una expresión emocional, espontánea, provocada por lo que está sintiendo tu corazón. Pero si eso que estás sintiendo en ese momento no se va contigo, entonces podemos identificar a ese cristiano como con un comportamiento emocionalmente ocasional, solo por el momento, pero sin resultados permanentemente espirituales, como lo leímos. El gozo no está siempre con él, no da gracias por todo y no ora. Nuestra mente, hermanos, es especialmente emocional. ¿Sí, amén? Estamos hechos de emociones. Dios las instaló en nosotros, las emociones. Imagínense, si no tuviéramos emociones, seríamos robots programados. Son las emociones las que nos hacen ser diferentes. Pero también el enemigo sabe esto, que somos especialmente emocionales. El enemigo sabe que si ofrece un estímulo atractivo, vamos, ¿cómo dice el Proverbio 830? Él sabe de qué pie cojeas. Él conoce dónde es tu talón de Aquiles. Conoce tus debilidades, pero lo más grave es que tú también las conoces y no haces nada por cubrirlas. Ese es lo más grave de todo. El enemigo, Satanás, sabe que si ofrece un estímulo atractivo que nos llene de satisfacción en la forma, el momento y con la estrategia correcta, logrará desplazar a Dios de tu corazón, porque ya hubo algo más atractivo que ocupe el lugar de Dios en tu vida. Por eso, hermanos, tú y yo debemos blindar nuestras emociones y cubrirlas con propósitos en Dios, no personales, propósitos en Dios. Blinda tus emociones, fundamentalas correctamente para que sepas en qué estás parado. Porque nuestro deleite debería de estar en Dios. Si no es así, entonces podríamos estar llevando una conducta emocional ocasional. Solamente por la ocasión, solamente por el momento, solamente por el lugar. El Salmo capítulo 1, versículo 2 dice: antes, en la ley del Señor, en la palabra de Dios, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en camino de pecadores ha andado. Antes, en lugar de, ¿sí?, en la ley de Jehová, de Dios, está
su deleite, y en su ley medita cuando viene a la iglesia. Amén. Porque hay algunos que solamente abren su Biblia cuando vienen a la iglesia, porque el pastor les dijo, abran su Biblia, ¿sí? En Primera de Armagedón 5:14, y ni saben que no existe ese libro, y ahí lo andan buscando. Primera de Armagedón. Segunda de Sofocles, no, Sofonías, hermanos. Pero como no conocen la Biblia, antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Bueno, ahí no dice que en las tardes, entonces me voy a agarrar las tardes. De día y de noche, sabe. ¿Verdad? ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos lo hacemos? Meditamos en la palabra de Dios, en el consejo de Dios, antes de dejarnos arrastrar por una emoción y tomar malas decisiones. ¿Verdad que no? La mayoría, o muchos, por no decir la mayoría, pero muchos, utilizamos la frase de es mejor pedir perdón que pedir permiso. Y así lo hacemos con Dios. Hasta que ya tomamos la decisión y nos fue mal, es cuando venimos al Señor. Ay, Señor, perdóname, me equivoqué. Pero era antes. ¿Sí me entiendes? Porque es antes de tomar una decisión. Aterriza tus emociones en Dios. Pregúntale al Señor. Él te va a contestar. ¿Tú qué crees? Te está contestando ahorita por medio de la palabra. Y ni cuenta te has dado. ¿Sí, amén? Un principio que debemos entender tú y yo es que las emociones correctas, porque hay incorrectas, ya lo dijimos, las emociones correctas deben de estar sujetas al Espíritu Santo. ¿Sí, amén? Encontramos en la Escritura una serie de conductas emocionalmente incorrectas, Podemos tomar la Escritura como referencia de algunas conductas emocionales incorrectas, con buena intención, porque esas son las conductas emocionales incorrectas. La intención era buena, pero las formas no. Buena intención, pero incorrectas porque no estaban fundamentadas en el mover del Espíritu Santo. Mira, podemos leer, por ejemplo, a Pedro, al gran apóstol Pedro, sobre el que el Señor dijo que él sería uno de los iniciadores de su iglesia. Al intrépido Pedro, al arrebatado Pedro, al impulsivo Pedro. Ahí en Marcos capítulo 8 versículo 33, no lo voy a leer, solamente como referencia y para que lo anoten. Pedro siendo reprendido por Jesús, porque Jesús les estaba diciendo, es necesario que vaya a Jerusalén y que sea aprendido por los ancianos y sea maltratado por ellos. Y Pedro se le atreve a decir, no, pues no vayas. ¿Sí? Y Jesús le dijo, apártate de mí, porque me eres escándalo. ¿La intención era buena? La emoción no. La reacción emocional no. Entonces estamos viendo una conducta propiciada por una emoción incorrecta. Amén. Luego vemos al mismo Pedro, al apóstol Pedro, uno de los más amados por Jesús, ahí en Juan capítulo 18 versículo 10, sacando su espada y tratando de tumbarle la cabeza a Malco, que era uno de los que fueron a prenderlo. Gracias a Dios fue la oreja, pero él iba por el cuello. La intención era buena, defender a su maestro. La reacción, fundamentada en sus emociones personales. ¿Sí, amén? Recapacita, discierne correctamente qué es lo que te está motivando a tomar una decisión o a reaccionar de tal o cual forma. Tus emociones personales
o si realmente existe un vínculo con Dios que te lleva a eso. Juan y Jacobo, ¿quién no recuerda al gran Juan y Jacobo? Que eran hermanos, les llamaban los hijos del trueno. Imagínense qué carácter tendría, como tú comprenderás. Los hijos del trueno. Son esos, mire, vamos a leerlo. Lucas capítulo 9, versículo 54. Para que veas qué espíritu traían. La intención era buena, pues dentro de sus pensamientos sí. También se trataba de defender a su maestro, sí. Pero las reacciones emocionales no eran correctas. ¿Qué dice? Lucas 9, 54 y 55. Dice, y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, porque Jesús había ido a predicar una provincia y los de la gente le dieron el avión, lo rechazaron, no le ponían atención, lo juzgaban, ¿sí? Entonces ellos se enojaron, se encendieron. Y fíjate lo que querían hacer ellos. Y le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos? ¿Quieres que qué? Una orden. Ya se estaban adjudicando que ellos tenían la potestad, la autoridad de ordenarle a las fuerzas celestiales que hicieran algo. Para que veas tus emociones hasta dónde te pueden llevar a enceguecer, a nublar tus pensamientos. Que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, los haga cenizas por incrédulos. Hermanos, si Dios le otorgara este poder a algunos, híjole, yo creo que muchas de las asistencias a la iglesia descenderían espantosamente. Por incredulidad, porque por eso los querían consumir, por incredulidad. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Y entonces volviéndose él, ¿qué dice que hizo? Les dijo, sí, adelante, tienen mi autorización. Los reprendió. No te lleves una reprensión de Dios por ser emocionalmente incorrecto. Diciendo, vosotros, fíjate bien lo que les dijo, todavía ni saben cuál es el espíritu, cuáles son las emociones que los mueven. Dice, vosotros no sabéis de qué espíritu son. Es decir, a pesar de que andaban con él, estaban con Jesús, recibían instrucción a diario, eran testigos de los milagros de Jesús, vivían, comían, escuchaban, dormían junto a Jesús, aún no sabían qué era lo que motivaba sus emociones. Y estaban confundidos en ellas. Porque Jesús les tuvo que recordar que Él había venido a salvar almas, no a mandarlas al fuego eterno. ¿Verdad que sí? No sabían qué espíritu los movía, si el de Dios o sus emociones personales, porque querían destruir a los incrédulos. Porque para que nuestras emociones sean correctas, para que tus emociones sean correctamente aplicables a tu vida cristiana, deben de estar sujetas. Di conmigo, sujetas. No con sus jetas, sujetas. Sometidas. ¿Sí, amén? Sometidas al Espíritu Santo, a la voluntad del Espíritu Santo. Y es por ese motivo por el que Jesús los instruyó a sus discípulos que no salieran de Jerusalén. Si recordarás tú que les dijo Jesús, antes de ser ascendido al cielo, les dijo, y no salgan de Jerusalén. ¿Hasta qué? Hasta que seáis revestidos del poder de lo alto, porque mientras no estén revestidos, ustedes se conducirán humanamente bajo sus propias emociones. Y solo hasta que viene
el Espíritu Santo y te cubre, te reviste y en el mejor de los casos llena tu vida, es cuando empiezas a regirte bajo las reglas del Espíritu Santo y no de las tuyas. ¿Sí, amén? No vivir en esta comunión espíritu-hombre nos deja desprotegidos para discernir qué es lo que realmente está motivando nuestras emociones y podría provocar reacciones incorrectas al momento de enfrentar las tentaciones. Tentaciones que tienen muchas presentaciones, Hasta ahorita, hermanos, y solamente es un adelanto, hemos estado tratando el tema de las tentaciones de una manera intangible, ¿sí? Las emociones pues no se pueden ver, ¿sí? La influencia que causan las redes sociales, la tecnología, la inteligencia artificial es abstracta, ¿sí? No se puede ver, ¿sí? Es intangible. Pero vamos a abordar también ya en temas posteriores las tentaciones prácticas, las que sí practicamos, las que son visibles, a las que estamos expuestos de una manera práctica, ¿sí? Porque las tentaciones están en una gran parte fundamentadas en nuestras emociones. Y las emociones mal interpretadas, hablemos de las emociones mal interpretadas. Una actitud provocada por emociones mal interpretadas puede ser confundida con algo que pueda provenir de Dios. Usted puede decir, Dios me dijo. Y cuando Dios no tiene nada que ver con eso que usted está haciendo. Es por emociones mal interpretadas que se generan escándalos y desórdenes en las iglesias y en las casas de los cristianos. Es por esas emociones mal interpretadas que un hombre llega un día a su casa y dice, mujer, vieja, gorda, chiquita, bonita, o como le diga, me voy a conquistar el mundo para Cristo. Oye, pero ¿y tus 35 hijos qué vas a hacer? No, el Señor me manda a las naciones. Emociones. Eso dice la palabra. Emociones personales y una mala aplicación del discernimiento espiritual de la palabra de Dios. ¿Verdad? El Señor dijo, el que no dejare padre, madre, hijos, esposa, hermanos, por causa de mí, no, y se vuelven bien bíblicos. Pero también dice que el que no trabaja, ¿y qué dice? El que no provee principalmente para los de su casa, es peor que un infiel. Se les olvida eso. Emociones mal interpretadas. Amén. Dije yo entonces que es por esas emociones mal interpretadas que se generan escándalos y desórdenes en las iglesias. Es por esas malas emociones que a alguien aún le cuesta mucho trabajo someterse a Dios. Y empieza a buscarle lagunas a la Biblia donde diga, no, pues es que aquí no dice que sea malo. No, pues aquí sí dice que es malo, pero no dice que es para nuestros tiempos, era para los antiguos. Aquel que le encanta el pomo, ¿sí entienden esa aplicación del pomo? Va a andar buscando donde diga que también ellos tomaban vino. Ya ven, Jesús tomaba vino. Sí, pero no se emborrachaba, mijo. No malinterprete las escrituras. Tus emociones te confunden. Aunque no digan amén, hermanos. Pues ustedes lo pueden decir con libertad, hermanos, porque no aplica para ustedes. ¿Verdad que sí? Que a alguien le cuesta mucho todavía someterse a Dios porque sus emociones lo cautivan y le dicen que no es necesario ser tan legalistas. No es necesario ser tan exagerados. ¿Qué tiene tantito? O sea, ¿qué tiene de malo tantita pornografía?
¿Qué tiene de malo tantito tabaco? ¿Qué tiene de malo tantita cerveza y tantito alcohol? ¿Qué tiene de malo tantitas palabras? Es que ya son las últimas que me quedaban. No es cierto. Está pero repleto de ellas, por eso le salen hasta por la nariz. No es cierto, sus emociones lo engañan. ¿Sí o no? Y aún les cuesta mucho trabajo someterse a Dios y a su pastor, porque todo lo cuestionan. Todo lo llevan a tela de juicio. ¿Sí? ¿Usted qué cree? ¿Que su pastor le quiere hacer daño? Entonces reciba el consejo, pero aplíquelo. Si no, pues aquí hay de dos. Usted perdió su tiempo e hizo perder a su pastor también el suyo por un consejo que ni estaba dispuesto a seguirlo. ¿Sí? Esas malas emociones que alguien provocan que aún le cueste mucho someterse a Dios y a su pastor, porque sus sentimientos son altivos y soberbios, y dicen que el que me va a enseñar, el que me va a decir, él ni sabe. Pues no, yo no sé, pero el Espíritu Santo sí sabe, y a veces te habla donde te necesitas saber y te haces disimulado. Lo ignoras. Y ese creyente todavía no resuelve su condición como verdadero cristiano, porque sus emociones, fíjate bien, ¿por qué estamos hablando del terreno de las tentaciones emocionales? Porque probablemente haya alguien o haya algunos que están convencidos de su salvación y realmente son sus emociones las que lo están engañando. Por eso es importante que toquemos este punto, que tú disciernas perfectamente qué es lo que te motiva a decir que eres cristiano. ¿Sí? Porque si es el ambiente, en cuanto se acabe el ambiente, también se va a acabar tus emociones. Si es la persona, en cuanto la persona se vaya y tú te vayas a tu casa, se va a acabar la emoción. ¿Sí? Si es por la forma en la que el predicador predica y como grita y como brinca y como salta y como hace cosas así, te despierta emociones que también, aleluya, gloria a Dios, y empiezas a brincar y a hacer cosas, pero en cuanto se acaba eso, allá eres otra persona. Entonces no era cierto, te engañas a ti mismo. Mateo capítulo 7, versículo 21. Es por emociones confusas que alguien puede pensar que tiene el Espíritu Santo. ¿Sí sabías eso? Es por emociones confusas que alguien puede pensar que tiene el Espíritu Santo, pero no es así. Y ahí anda decretando, y ahí anda estableciendo, y ahí anda profetizando, y ahí anda hablando en otras lenguas, y allá afuera anda hablando de otras lenguas. ¿Sí? Emociones personales. ¿Cómo se puede identificar cuando alguien realmente es motivado? Sus emociones están motivadas por el Espíritu Santo, por los cambios que se deben generar en quien realmente tiene el Espíritu Santo. ¿Sí, amén? Alguien que tiene muchas expresiones que parecen provenir del Espíritu Santo, pero su testimonio no los avala, entonces cenó mucho pozole. Y trae una indigestión espiritual, pero tremenda. ¿Verdad que sí? Ya tiene Mateo 7, 21 al 23. No todo. Híjole, y este no todo, hermano, nos incluye a nosotros. Porque esto significa, aunque vayamos a la iglesia, ¿verdad? Porque es en las iglesias en donde se gesta más esta frase de Señor, Señor, ayúdame, bendíceme, te sirvo, eres grande, eres fuerte, eres excelso. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
Por eso es fundamental que tú establezcas en quién están sentadas tus emociones como cristiano. No todo el que me dice Señor, Señor, no todos los que asisten a las iglesias van a ser salvos. ¿Nos quedó claro? Sino quiénes. Mas el que haga, ahí está el tope de muchos de nosotros. Nos llenamos de conocimientos, pero nos vaciamos de obediencia. Sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, y esos muchos también nos incluye a nosotros, que espero que no estemos entre esos muchos, pero también nos concierne a nosotros que estemos despiertos respecto a esto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿qué no profetizamos en tu nombre? ¿Qué no yo les aventaba el saco y hacía un tiradero de gente? Pues ponte desodorante, ¿verdad? ¿Qué no predicaba yo y eran multitudes de gente las que caían de rodillas? ¿Qué no hacía yo grandes prodigios en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Qué acaso en tu nombre no lanzamos demonios fuera? Porque tenemos esa potestad, esa autoridad de parte de Jesús. En su nombre echaremos fuera los demonios de los pensamientos y del corazón de las personas por medio de la palabra. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y cuál es la respuesta que Jesús les dará? Sí, yo creo que Gabriel cometió un error. A ver, bórrale Gabriel y ponle ahí su nombre en el libro de la vida. Se te pasó, te equivocaste. Este hombre es un prodigio, lleno de talentos, de dones, de ministerios. Merece el cielo. Eso es lo que les va a decir. ¿Qué le va a decir? Entonces yo les contestaré, nunca los conocí. No sé quiénes sean. Pero íbamos a la iglesia, no sé quiénes sean. Pero es que ahí en Casa de Oración sobre la Roca, yo iba cada 3 domingos. ¿Sí? No los conozco. Porque sus obras no respaldan lo que declaraban. ¿Verdad que sí? Eran emocionalistas o emocionales. Les contestaré, nunca los conocí, apartaos de mí, obradores, practicadores, hacedores de maldad. Declaraban una cosa, pero practicaban otra. ¿Qué es lo que rige tu vida? ¿Qué es lo que conduce tus pensamientos a adorar a Dios? ¿Una emoción pasajera, momentánea, circunstancial? ¿O una verdadera relación con Dios que te hace expresarle tu amor por Él? ¿Por qué Jesús les dirá, no los conozco, hermanos? Porque sus motivaciones estaban confundidas y pensando que venían de Dios, realmente venían de sus emociones personales y utilizadas por el enemigo para crear una convicción de falsa espiritualidad. Porque decían tener dones espirituales sin darse cuenta de algo bien importante que debes de aprender y de establecer bien en tu razonamiento. Decían, es que yo tenía muchos dones, hacía muchos milagros. Y pues entonces yo creí que tenía una comunión contigo, Dios. Y no se dan cuenta de algo bien importante. De que Satanás también es el Dios de la simulación. Que también él puede hacer milagros, pero para mal, para confundirte y para jugar con tus emociones. Pregunto yo, ¿son pecados las emociones?
A ver, de acuerdo a lo que hemos estado explicando, ¿son pecados las emociones? ¿Dios las puso en nosotros o no? Entonces, ¿por qué están en un terreno propicio para ser tentados? Por no saber discernir y aplicar correctamente nuestras emociones. Las emociones no son pecado, por eso se catalogan dentro del terreno de las tentaciones subliminales. Porque no se les puede acusar de pecado porque Dios las instaló en nosotros. Pero cuando esas emociones no son controladas correctamente, vuelvo a repetirlo, cuando no tenemos dominio propio sobre nuestras emociones, entonces se pueden convertir en pecado. Que quede bien establecido esto para que no haya confusiones. No son pecados como tal, sí pueden serlo según sea nuestra reacción a ellas. Las emociones, queridos hermanos, forman parte de nuestro razonamiento, de nuestras conductas, de nuestra humanidad. El pecado se esconde en la ignorancia de la mente al no conocer qué clase de emociones nos motivan a servir a Dios. Porque ya lo vimos, hay emociones buenas, hay emociones malas. Y al confundir lo bueno con lo malo y dejarse arrastrar por sutilezas doctrinales, emocionales y carnales, incluso al no entender correctamente el motivo por el que los cristianos nos reunimos y tomarlo como un momento solo para sentirse bien, pero no como un tiempo para recibir, aprender, retener y obedecer la voluntad y la voz de Dios, para alimentar el alma. Dejar fuera estos principios en nuestra vida nos hace ser solamente cristianos, emocionalmente temporales, clasificados en el archivo de Dios como no los conozco. ¿Sí, amén? Conoce pues, hermano, lo que escuchas, lo que piensas, lo que hablas, lo que haces, y clasifícalo correctamente. Solamente hay dos clases de motivaciones. ¿Sí, amén? Las personales, que son utilizadas por el enemigo, y las espirituales, de las que Dios provoca en nosotros reacciones. ¿Cuáles son las tuyas? ¿Sí, amén? Esto lo puedes resumir en estas simples preguntas que yo te hago y que cada quien tiene su respuesta. Lo que me motiva para adorar, para alabar y para comportarme, conducirme y controlar mis reacciones es un profundo e irreemplazable amor por Dios. Otra pregunta más: ¿mi comportamiento, mis acciones, están honrando a Dios o realmente me honran a mí? Lo que yo quiero, lo que me hace sentir bien a mí, aunque destroce a medio mundo, aunque ofenda y dañe a medio mundo, pero yo me siento bien y así estoy bien. Mi fe es respaldada por la palabra de Dios, la palabra santa, o son pensamientos y reflexiones que a mí se me ocurrieron, o que los escuché en algún lugar y se me pegaron. ¿Están respaldadas mi fe en la palabra de Dios? Tus emociones te permiten tener la congruencia de creer firmemente en la esperanza de salvación, en una vida eterna, y que hay un lugar mejor para ti en el cielo. Porque cuando tú pierdes esta esperanza, empiezas a perderlo todo y tus emociones te empiezan a confundir. ¿Mis emociones me edifican en mi percepción de lo que es conveniente o solo me dejan el temor de no saberme si realmente soy salvo?
Cuando tú adquieres el conocimiento de la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo habita en ti y tú permites que haga su obra restauradora poco a poco, te vas llenando más de Dios y menos del mundo, de la carne, de tus propios conceptos. Vas vaciando tu vaso de ti y vas dejando que Dios lo llene de Él, porque un vaso lleno ya no se puede llenar, ya está lleno. Necesitas vaciarlo de ti y dejar que el Señor, el Espíritu Santo, empiece a llenarlo. Cuando tú haces esto, tú tienes la seguridad de tu salvación. Cuando todavía te mantienes en una línea en la que no sabes si sí o si no, no sabes si vas o vienes, no sabes si todavía hay dudas ahí en tus pensamientos, si será o no será, o será el arrebatamiento, será el prearrebatamiento, la pretribulación, o sea, tu mente anda en tantos rollos que dejas de preocuparte por tu propia salvación. Sí, te metes en temas escatológicos que difícilmente vas a comprender. Céntrate en tu salvación. Realmente estoy caminando hacia mi salvación, déjalas de los demás, la tuya. ¿Estás caminando hacia tu salvación o estás confundido por tus emociones? Si tú tienes el Espíritu Santo, tú sabrás responderte a esta pregunta. Es por emociones, aunque no siempre, hermanos, pero es por emociones en muchas ocasiones que algunos confunden la voz de Dios y expresan Dios me dijo. Es por emociones que muchos declaran, decretan y establecen cosas que Dios no ha dicho. Es por emociones que alguien puede entender incorrectamente un consejo de la palabra. Es también por emociones que se puede dar una predicación distorsionada usando nuestra propia percepción, pero pensando que es respaldada por Dios, porque dice, pues si soy ministro, pues yo no me puedo equivocar. ¿Ustedes creen que los ministros no nos equivocamos? Por eso debemos tener cuidado de no hablar de nuestras emociones, sino de lo que dice la palabra de Dios. Son todo esto las emociones cuando no están basadas en Dios o sometidas a Dios. Las responsables de muchos descalabros espirituales, matrimoniales, personales, porque somos totalmente emocionales, pero deberíamos de ser también principalmente espirituales. Y si no lo somos, ahí hay un desequilibrio en nuestra vida. El terreno de las tentaciones emocionales juega un papel muy importante en nuestra fe y nuestra percepción de las cosas santas. No vivamos confundidos, sino seguros de nuestras emociones, porque éstas deben de estar afirmadas en Dios y en su palabra y en Jesucristo, quien prometió regresar. Y eso debería de avivar cada día el fuego o la emoción que nos produce saber que un día ya no vamos a estar aquí, porque alguien va a venir por nosotros, ¿verdad? ¿Eso no le causa una emoción correcta? Es por lo que nosotros vivimos, por esa promesa, por esa esperanza, nos emociona y cada día aviva el fuego que hay en nosotros. Por la emoción espiritual, la que es provocada por el amor a Dios, es como ese combustible que hace arder el deseo de que Jesús regrese. La esperanza es el combustible, hermanos, que cuando se empieza a apagar, ponemos otra vez más combustible. Nos acordamos que hay una promesa de Jesús y vuelve a arder esa llama a nosotros. Es como esa emoción que se siente cuando sabes y estás seguro que recibirás un regalo muy valioso y te asomas a la ventana cada 5 minutos a ver si ya llegó los de Amazon o los de Mercado Libre o los de Temu. Cada 5 minutos, te estás asomando porque te emociona saber que vas a recibir un paquete, ¿verdad? Y si eso es en lo terrenal, imagínate en lo espiritual, cuánta emoción te debe de producir saber que somos hijos del Dios Todopoderoso que creó todas las cosas y que un día estaremos con Él.
Si esto no alimenta suficientemente tus emociones, entonces nada lo hará. Esa misma emoción debe de provocarnos a ti y a mí ser mejores cada día para Dios. ¿Verdad que sí? Por eso es sumamente importante que estemos seguros de que nuestras motivaciones no están siendo cautivadas o influenciadas por otras motivaciones que no proceden de Dios. Jesús dijo, la hora viene y la hora ya es decir, ya es ahorita, actual, en que los verdaderos adoradores, ¿cuántos verdaderos adoradores hay ahorita? Adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores buscarán la adoración espiritual, pero también la testimonial, por medio de su vida, que es la que Dios recibe, la que provoca emociones espirituales, y las emociones espirituales provocan cambios de comportamiento, cambios en las vidas, cambios de pensamientos. Pensar más en Dios y menos en el mundo, menos en la avaricia, menos en la soberbia, en la ambición, en la vanidad, en el orgullo malo, porque ya hablamos de un orgullo que también puede ser bueno, pero el orgullo malo, de los vicios, de la lascivia, la inmundicia en general, son el resultado de emociones carnales que, manejadas con astucia por el enemigo, lleva cautiva hacia el infierno a toda una generación confundida por su ignorancia, desviada por la influencia subliminal provocada por la tecnología, por la ciencia, por las filosofías terrenales y desde luego por su poco o casi nulo conocimiento de quién es Dios y qué es lo que quiere para nosotros y qué es lo que quiere de nosotros. El terreno de las tentaciones, hermanos, tiene su campamento instalado en las emociones del corazón del hombre y también de muchos creyentes, que al no tener control sobre ellas, terminan adorando cualquier cosa que tengan enfrente que los haga sentir bien. Adoran a personas, adoran a denominaciones, adoran a los lugares suntuosos, adornados, adoran virtuosismos como lo vimos en la música, adoran talentos, adoran cualquier cosa que los haga sentir bien, porque está basado en emociones personales, carnales, no espirituales. Cosas que los hagan sentirse bien, sentirse diferentes, sentirse plenos, pero por el momento. El pueblo de Israel no supo identificar correctamente a quién debía adorar y sus emociones los arrastraron a pensar que era Dios, pero eso no era cierto. Usted lo puede leer ahí en Éxodo 32. No era a Dios a quien estaban adorando, aunque lo disfrazaron con la frase fiesta para Jehová. ¿Para quién era? Sus emociones los engañaron. A pesar de haber visto el brazo del Señor incontables veces en su transcurso por el desierto, aún así no supieron identificar sus emociones correctamente. Solo en Dios existe una plenitud de gozo, solo en Cristo existe una verdadera paz y una plenitud de esperanza de salvación. Es fundamental, importante que cuides tus emociones y descubras realmente en quién están cimentadas. Si en el mundo, en tus percepciones personales, en lo que te hace sentir bien, porque te da una respuesta. Lo he dicho antes y lo repito hoy nuevamente solamente para reafirmar o confirmarlo en tu corazón. Todo lo que existe en el mundo,
ciencia, tecnología, filosofías, riquezas, todo lo que existe en el mundo es momentáneo, porque solamente aplica en lo terrenal, no en lo espiritual. Descubre esto y prepárate para recibir lo espiritual en tu vida. Cuida tus emociones y descánsalas en Jesús. Si logras esta relación con Jesús tan cercana, tus emociones estarán enfocadas en lo eterno, en el cielo con Jesús. Tenemos como guía la Biblia, la palabra de Dios. Úsala. No la guardes. Úsala. Úsala para conocer lo que debes hacer y cómo debes de hacerlo. Y entonces sí, tus emociones estarán correctamente direccionadas. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Controle sus emociones, hermano. Direcciónelas hacia Jesús y permita que el Espíritu Santo lo guíe. Bendito Señor. Te doy gracias, Padre, porque tú estás en mí, así como estás en mis hermanos. El Espíritu que ahora nos mueve nos dice, Señor, que tú no eres una emoción pasajera. Ser cristiano no es una moda. Ser cristiano es una forma de vida, como tú, Cristo. Por eso queremos aprender a dominar nuestras emociones y descubrir si son correctas o incorrectas, porque podríamos estar confundidos en nuestra percepción personal, Dios. Ayúdanos, Señor. Tú nos garantizas, Padre, que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Tú nos garantizas, tú lo dijiste, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Voy pues a prepararte una a ti, para que donde yo esté, tú también estés conmigo. Todo eso, mi Dios, son promesas que mantienen viva mi esperanza. No son emociones pasajeras ni circunstanciales. Son permanentes en ti, Jesús. Te amo, creo en ti, espero en ti, Señor. Y sé que aquí este lugar es propicio para que todo sea bien y todo sea bueno. Pero es allá afuera, Señor, donde yo demostraré que mis emociones son correctas en ti. Ayúdanos, Señor. Que tu palabra nos guíe. Que tu Espíritu, Señor, anime nuestros pensamientos, nuestro corazón cuando sientamos que estamos débiles, que ya no tenemos fuerza, que hay tantos ofrecimientos, Señor, en el mundo que nos distraen y nos parecen atractivos, y que nuestro pensamiento emocional nos empieza a convencer de que no es tan malo, cuando tu palabra dice que un poco de levadura será capaz de contaminar a toda la masa. Dice tu palabra, y no deis lugar al diablo. Dar lugar a pensamientos que nos dicen no puede ser tan malo, o nada más poquito, o no pasa nada, es darle lugar al diablo. Ayúdanos, Señor, a comprender esta verdad. Estamos en guerra, Señor, guerra espiritual. Lamentablemente el terreno en el que estamos librando esta guerra es de tu enemigo, Señor. Él tiene todas las armas a su disposición. Nosotros te tenemos a ti, y por ti resistiremos y venceremos, Señor. Líbranos de las tentaciones. Líbranos, Señor, de nuestra propia carne. Líbranos, Señor,
del pecado. Bendito seas, Señor. Te doy gracias, Padre. En tu nombre, Señor Jesús, hacemos todo lo que hacemos. En tu nombre, Señor, porque solo en ti creemos, Señor. Bendito seas. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Amén. Dele gracias a Dios, hermanos. Dios los bendiga. Pasen un día tranquilo.